Bueno, familia, les quiero invitar que me acompañen al libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. La vida más importante es la vida de Jesucristo. Y la parte más importante de su vida fue esta última semana que llamamos la Semana Santa. Fue que hace unos 2000 años Jesús entró a Jerusalén, exactamente como dijo Dios que iba a hacer. Y termina en la cruz y la resurrección, que vamos a celebrar muy pronto. Y esta última semana inicia con el día que es conocido como la entrada triunfal. La entrada triunfal. Antes de la cruz, Jesús entró en Jerusalén, fue un domingo, lo llamamos Domingo de Ramos, y terminó en victoria, en la resurrección, que vamos a ver el próximo domingo. Fue la victoria más grande que el mundo ha visto. Es la resurrección de Jesucristo. Y hoy queremos iniciar Semana Santa, queremos ver la entrada, como lo vemos en el Evangelio de Lucas. De hecho, todos los evangelios hablan de esta entrada. Y eso es significante, porque cuando los evangelios repitan un evento o algo una enseñanza que hizo Jesús, es muy importante. Y entonces los 4 evangelios nos dan esa presentación. Hoy vamos a ver Lucas, capítulo 19. Entonces, ¿por qué no oramos? Hay que pedirle a Dios que su Espíritu Santo nos hable a través de este pasaje, gran pasaje. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Dios, por este espacio. Es tu casa, Señor, y hemos congregado para bendecirte, para alzar nuestras voces, unidos, Dios, alabándote. Y Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos enseñe. Abra nuestros corazones. Habla a tu iglesia, Jesús. Y ayúdanos, Señor, a poner en práctica estas grandes verdades que nos das a dar el día de hoy. Oramos todos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver 3 partes de este día, de la entrada triunfal. 3 partes. Si están tomando notas, y les recomiendo que lo hagan, es un buen hábito como estudiantes de las Escrituras, es tomar notas. Y número 1, lo que vemos es la preparación del rey. La preparación del rey, en verso 29 a 36. Mira, siguen conmigo. Lucas 19, comenzando en verso 29. Dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: ir a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatarlo y traerlo. Y noten algo muy interesante, que Jesús va a usar un animal. Dice aquí un pollino, es un asno, un burrito, ¿verdad? Y lo significante que nunca, dice, un hombre ha montado jamás. Y es algo muy interesante, y eso muestra el poder de Dios, el Señor que tiene dominio sobre su creación. Porque yo nunca me he montado en un pollino o un asno, pero no es fácil. Más bien, si nunca se ha montado, va a luchar y va a pelear. Pero el Señor tiene control, Él tiene dominio sobre su creación. Y es un punto interesante. Y luego fíjense, dice que van a encontrar un pollino, y dice desatarlo y traerlo. Y luego en verso 31 dice: y si alguien os preguntaré, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y marcan esa frase ahí en su Biblia. El Señor lo necesita. Hay esperanza para ti y para mí. Si el Señor necesita un burrito, hay esperanza para nosotros. Y noten verso 32. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Dios es fiel.
Él les dijo exactamente lo que iban a encontrar. Y eso es lo que sucedió. Lo encontraron, este animal, y luego dice en el verso 33, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y ese es el código secreto. El Señor lo necesita. Y eso era suficiente el que el dueño tenía que saber. Muy interesante. Entonces le dio permiso, ok, llévenselo. Y verso 35 dice, y lo trajeron a Jesús, habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Entonces Lucas no menciona las ramas de palmera aquí. Los otros evangelios nos da otro detalle. Pero eso es lo que está pasando. El pueblo, los discípulos prepararon el camino para el rey. Y también pusieron ropa, ramas de árboles, para que entre el rey. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Pero lo que queremos enfocarnos no es en las ramas, es en el hecho de Jesús montándose en un asno y entrando a Jerusalén. Esa es grande la significancia. Y es importante entender esto. Porque cuando Jesús, y no tengan duda de esto, cuando Jesús entró a Jerusalén montado sobre un pollino, Él está diciendo algo, está declarando algo públicamente, por la primera vez, públicamente que Él es el Mesías. Él es el Hijo de David, como dijo las Escrituras. Entonces, es una demostración pública. Y como mencioné, la primera vez y la última vez en su ministerio que lo declara así, de una manera muy clara. Entonces, muy significante este día cuando entró Jesús en Jerusalén. Y unas cosas que debemos notar acerca de la entrada es que todo esto fue planeado por Dios. No es coincidencia, como algunos quieren convencernos. No, esto fue planeado por Dios. No, nótenlo. Pero antes que continuamos, les quiero mostrar este mapa. Tiene una lección breve de geografía. Dice que estaba en el monte de Olivos y el monte está al este de Jerusalén. Y si un día tienes la bendición de ir, podrías estar exactamente, ver ese camino y podrías ver Jerusalén exactamente como lo vio Jesús. ¿Cuántos quieren ir a Jerusalén? Yo también. Hay que orar y orar. Y me gustaría ver que vista, me imagino, Dios viendo Jerusalén, y va a subir el monte y va a comenzar a bajar, y Él está viendo al oeste a Jerusalén, y le dice a sus dos discípulos, no sabemos quiénes, pero dos de ellos, vayan a este pueblo y van a encontrar este animal, y cuando llegan ahí, dile al dueño, si te dicen que no, ¿qué estás haciendo? No es tu animal, diles que el Señor lo necesita. Entonces ellos obedecieron a Dios, fueron, pero algo interesante, porque en este momento Jesús nunca ha declarado públicamente quién es realmente. Aunque los discípulos lo reconocieron, los demonios reconocieron quién es, públicamente todavía no lo ha dicho así muy claro. Entonces el acto que está entrando montado sobre un pollino habla mucho y muy fuerte que Él es el Mesías. Porque Él siempre decía, aún no ha venido mi hora. Es muy común eso, aún no es tiempo. Entonces Él sanaba personas, había milagros, vemos el poder del Rey, pero siempre le decía, no le digas a nadie. Mejor ve con los sacerdotes y que ellos te vean que estás sanado. Pero nunca le digo, díganle a todo el mundo que ya el Rey, el Mesías ya está aquí. No fue así. Pero ahora es diferente. El Domingo de Ramos marca ese tiempo que ya es hora. Ya es hora en acuerdo con el plan de Dios. Y eso es lo que estamos viendo aquí, la significancia de la entrada. Entonces todo fue planeado por Jesús, por Dios, la entrada. Y también algo más vemos, que es una ilustración clara. Este acto de Jesús entrando nos pinta una ilustración de quién es Él. Dos cosas principalmente. Representa la dignidad de Cristo, su deidad. Él es Dios, Él es el Mesías. Y algo interesante, que los reyes en el Antiguo Testamento se montaban sobre asnos.
Y es difícil para nosotros comprender esto, porque nosotros pensamos, si va a ser un rey, va a estar montado sobre un caballo fuerte, ¿verdad? Pero era común para los reyes del Antiguo Testamento. Sabemos que el rey David se montó en un asno igual. De hecho, durante su coronación, el rey Salomón igual. Entonces no está fuera del carácter de un rey montarse sobre un animal tan humilde, pero lo hizo. Y sabemos en los evangelios, cuando vieron a Jesús, dijeron, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Por qué dijeron esto? Porque la Biblia dice que el Mesías iba a estar en la línea de David. Y no solo en la línea, porque Dios le dio un pacto, hizo un pacto Dios con David, que a través de ti, de tu línea, vendrá el rey que va a estar va a tomar tu trono y va a gobernar y va a reinar por la eternidad. Entonces es significante esto, que él está montado en este animal humilde. Es una ilustración de quién es y es su dignidad, su deidad. Él es el Mesías. Y esto es lo que Jesús está diciendo. Entrando, está públicamente declarando, yo soy el hijo de David. Yo soy tu Mesías, soy tu rey. Qué gran reclamación para aclamar esto. Pero no solo fue una ilustración de su dignidad, también de su humildad. Esto representa la humildad de Cristo. No es un rey ordinario. No es un rey como los reyes del mundo. Es muy diferente. Un diferente tipo de rey. Un rey humilde es nuestro Señor Jesús. Y qué ejemplo para nosotros. Entonces su entrada triunfal ilustra esto. Es una pintura de la dignidad y humildad de Jesucristo. Esa es la significancia. Y qué contraste del mundo, ¿qué no? Porque los romanos, para que ellos tengan una gran procesión, ellos tendrían que matar mínimo 5,000 personas para poder entrar en la ciudad con gran procesión, gran celebración. Cristo entró y no mató a nadie. De hecho, Él vino para traer paz. Y Él está entrando. ¿Qué diferencia? Eso marca una diferencia. Ese es un rey diferente. Es un rey humilde. Y noten la humildad porque dice, el Señor lo necesita. Dios necesita. Esto es fascinante esto. El Señor, el Creador de todo, Él necesita algo. Eso es algo interesante. Él vino del cielo, tomó forma de hombre, ¿verdad? Vino en obediencia hasta muerte en la cruz. Es un rey humilde. Y Jesús no era común que Él le prestaban cosas. Le prestaron un barco, ¿verdad? Y del barco predicó varios sermones. También le prestaron una moneda y mostró que está bien pagar a César. Y aquí vemos que le prestaron un animal para entrar a Jerusalén en el Domingo de Ramos. También le prestaron un cuarto donde se reunió con sus discípulos. Hasta le prestaron una tumba. Y Jesús le dijo, solo 3 días me lo prestas, porque ya después va a estar vacío. El primer Airbnb, ¿verdad? La tumba temporal. Pero es interesante que el Creador, el Dios, nuestro Dios Todopoderoso, necesita algo. Qué gran ilustración. Y en la segunda parte hay un movimiento, se mueve. Ahora ya vemos la preparación y se mueve a la adoración del Rey. Y eso lo vemos en verso 37 a verso 40. Nos movemos de preparación a adoración. Mira, siguen conmigo en verso 37. Aquí dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios de grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Una de las maravillas fue que Lázaro fue levantado de la muerte. Algo de pensar. Hay muchas cosas que Dios hizo, pero es uno que viene a mi mente. Ellos vieron esto. Entonces están alabando, están adorando al Rey, alabando a Jesús y estaban dando gloria a Dios por todo lo que Dios hizo y por lo que ellos vieron. Todos los milagros, muchos milagros. Y continuando en verso 38,
Aquí vemos una cita del Salmo 118. Noten esto, es un verso importante. La gente estaba diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos, siempre hay un fariseo que destruye la fiesta, ¿que no? ¿Conocen un fariseo que entra? Ya llegó. Pero los fariseos siempre están ahí para interrumpir lo que Dios quiere hacer. Y dice: de entre de la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callarán, las piedras clamarían. Entonces Dios, si mis discípulos no hablan, la creación va a gritar. Es que Él es Dios todopoderoso, el Rey. Ahora, ¿por qué Jesús permitió ahora? Ya dijimos que pues ya era hora, ¿verdad? Ya es hora, ya tiene que proclamarlo públicamente. Pero hay unas razones que es bueno notarlo. Número 1, Jesús forzó a los líderes judíos a actuar. Porque esa entrada ya se pone en los planes de Dios, aunque los líderes religiosos no saben que ellos están cumpliendo lo que Dios dijo que iba a suceder. Iban a crucificar a su hijo. Entonces esta entrada, como se pone todo en acción más rápido. Entonces a fuerzas ellos tienen que hacer algo porque son hombres de duro corazón, ciegos. Y noten en Mateo 26, versos 4 y 5 dice: y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Entonces ellos querían matar a Cristo. Lo querían hacer en su manera, en su tiempo, en acuerdo con sus planes. No lo querían hacer durante la fiesta de Pascua. Pero Dios, Él está en control. Tenía que suceder en esta fiesta porque esa fue la profecía. Entonces Dios está en control aquí. Eso es algo maravilloso. Sus manos guiando todo esto. Pero ese acto, Jesús los forzó a comenzar a mover ellos en acción contra Él. Dios tiene otro plan. ¿Se recuerdan? Jesús es el Cordero de Dios. En la fiesta de Pascua, el pueblo de Israel celebraban lo que Dios hizo cuando salieron de Egipto. ¿Se recuerdan? Antes que salieron, celebraron la Pascua, pero de una manera muy interesante, porque era una sombra de lo que Jesús iba a hacer en el futuro. Pero en esos días, el pueblo, cada familia judía o judíos, lo que hicieron, tomaron un carnero, lo sacrificaron y pusieron la sangre en su puerta. Entonces cuando vino la muerte o el juicio de Dios, pasó sobre sus casas. Fueron sanos y salvos por la sangre del Cordero. Y Jesús es ese Cordero. Entonces es significante que va a ser crucificado en el día de Pascua. Entonces esta entrada comenzó ese proceso para que se cumpla otra profecía. Esta entrada es una profecía cumplida, pero luego comienza a activar otra profecía de la crucifixión y cómo se da luz a las escrituras de Éxodo, ¿verdad? Eso es muy grande este texto, muy, muy hermoso. Cómo Dios arregló todo esto, lo dijo en su palabra. Otra razón por qué Jesús permitió esta demostración pública es porque Jesús cumplió la profecía. Y es importante reconocer esto. Esto no fue un accidente. No es que se le escapó de control a Dios las cosas. No, Jesús cumplió la profecía. Noten Zacarías 9:9. Zacarías 9:9, y les menciono, esta es una profecía que fue escrita 500 años antes de este domingo, del primer domingo de Ramos. 500 años antes que Jesús entró a Jerusalén. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna.
Entonces esto fue una profecía. Y a veces cuando Dios te da una oportunidad de compartir con alguien, recuérdate de las profecías. Porque la gente que luchan con creer que es la palabra de Dios, las profecías son gran evidencia. Para que alguien piense que, pues mira, Dios dijo esto hace 500 años y luego el hombre racional, pues no, eso fue coincidencia. Wow, no es lógico. Pero es poderoso la profecía, es la palabra de Dios. 500 años antes de este evento, Dios ya dijo que iba a suceder así. Y usó el profeta Zacarías. Y no solo cumplió la profecía, pero fue precisamente el mero día. Eso no es coincidencia. El mero día. Mira, fíjense, en Salmo 118, aquí vamos a ver un detalle. En Salmo 118, específicamente en versos 25 y 26, vamos ahí. Salmo 118, mira, fíjense en verso 25. Cuando Jesús entró sobre ese pollino en Jerusalén, ellos estaban cantando. Decían, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Lo estaban cantando. Hosana, 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 como cantamos nosotros. Lo cantaban. Esa palabra hosana literalmente significa salva ahora o sálvanos ahora. Y eso es lo que vemos en la escritura, la traducción en el español. Sálvanos ahora. Ellos esperaban que Jesús los iba a salvar en ese momento. ¿Salvarlos de quién? Salvarlos de los romanos. El pueblo de Israel estaba oprimido por los romanos. Entonces ellos esperaban esto. Ahora ya es la hora. Sálvanos. Líbrenos de los romanos. Establece tu reino ya. Pero ellos no entendieron una parte que primero tenía que venir el Mesías y tenía que venir y sufrir primero. Ellos ya estaban viendo para la segunda venida que todavía va a regresar Jesús. Ellos no esperaban que su rey iba a ser crucificado. Ellos esperaban victoria al instante. Entonces, sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Y noten algo más. ¿Por qué Jesús permitió esta demostración pública? Es que Jesús se deleita en adoración. Cada vez que cantamos, cada vez que oramos nosotros o estudiamos las Escrituras, cuando compartes el Evangelio con alguien, Dios es glorificado. Es nuestro propósito. Estamos aquí para bendecir a Dios. Es el propósito últimamente de cada ser humano. Y el que lo encuentra paz y gozo. Y Dios se deleita en nuestra adoración. Noten verso 37 otra vez. Dice, toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Y mencioné una de esas obras, fue la resurrección de Lázaro, amigo de Jesús. Ellos vieron esto. Esto sucedió muy cerca de Betania, unos 4 millas de ahí. Entonces ellos vieron esto, un hombre muerto, dice la Biblia que por unos días, que ya había un olor, pero eso no paró a Jesús. Jesús no solo es Señor sobre la creación, pero Él es Señor sobre la vida. Él es el autor de vida. Y Él le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Salió Lázaro. Maravillas, el pueblo vio esto. Entonces todos los milagros, los ciegos que ya pueden ver, todos los milagros, hay más que Dios hizo que no está escrita, dice la palabra. Muchas maravillas, todas las maravillas que ellos vieron. Y eso es lo que debemos hacer nosotros. El que nace de nuevo puede ver las maravillas de Dios. Y a veces
Hasta me hace triste escuchar personas que profesan ser cristianos que dicen, yo no veo a Dios obrando. Y me hace preguntar, pues, tienes que nacer de nuevo primero, bro. Tienes que nacer de nuevo, porque cuando naces de nuevo, ves Dios obrando, abre tus ojos, puedes ver las cosas con una perspectiva espiritual. Vemos Dios obrando. Y es algo que podemos nosotros igual alabar a Dios y decirle a otros, mira lo que Dios está haciendo. Cuando tú ves Dios obrando en la vida de alguien más, alaba a Dios. No te pongas celoso. Ay, ¿por qué Dios lo usa a él? No, dale gloria a Dios, que Dios te usa o que usa a otro. Él usa al que Él quiere, Él es soberano. Su gracia es grande. ¿Se recuerdan? Y lo triste, porque sabemos en las Escrituras, este mismo pueblo, una semana después, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. No tenemos más rey que César. Entonces dieron su espalda a su rey, dieron su espalda al Mesías. Qué triste. Y eso nos lleva a la parte de la lamentación del rey. Eso lo vemos en verso 41 al 44. Mira, fíjense. En verso 41 dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no consiste el tiempo de tu visitación. Noten esto, Jesús está viendo la ciudad en verso 41 y saben que Él puede ver cosas que tú y yo no podemos ver. Porque dice que lloró. ¿Qué crees que estaba viendo? Pues sabemos que la Biblia dice que Dios ve el corazón. Él ve el corazón de su pueblo, sus hermanos judíos. Y de hecho, eso es lo más importante. ¿Sabían esto? Tu corazón. Lo que solo Dios puede ver es lo más importante en tu vida. No lo que otros pueden ver. Ustedes solo pueden ver lo de afuera. Pero Dios ve el corazón. Él está más interesado en tu corazón. Y eso nos debe causar a meditar hoy. ¿Qué es lo que ve Dios en tu corazón? Lo que Él vio este día causó que lloró. Y yo me imagino y yo lo creo, que el pecado rompe el corazón de Dios. Cualquier pecado rompe el corazón de Dios. Entonces Él ve corazones, Él ve nuestros corazones. Ahorita nos ve. ¿Qué ve Cristo hoy en tu corazón? Y porque Él puede ver lo que nadie más puede ver, dice que lloró. Lloró sobre ella, la ciudad. Y no tanto la ciudad física, pues la gente. Él le interesa en las almas, en las personas. Y eso es uno de los eventos más tristes en la vida de Jesucristo. Porque solo hay dos lugares donde dice que Jesús lloró. Uno es en Juan 11:35. Simplemente dice Jesús lloró. Y eso fue cuando falleció su amigo Lázaro. Juan 11:35. Y ahora, primero, en Juan 11:35, la palabra que dice lloró es diferente de que se usa aquí en Lucas. Es un detalle muy interesante, porque cuando dice Jesús lloró en Juan 11:35, la palabra tiene la significancia que como sus ojos se humedecieron y cayó una lágrima. ¿Okay? ¿Nunca han sentido eso? A veces sucede aquí. De repente sientes lágrimas y va una lágrima. Esa es la palabra que se ve en Juan. Pero aquí en Lucas es una palabra diferente original.
Algo interesante, porque en Lucas 19:41 quiere decir lamentó. Y eso es llorar así fuerte. Si tú lloras fuerte, y creo que han llorado fuerte, por dolor, mucho dolor, diferentes, pero tu pecho se mueve y tu cuerpo, ¿verdad? Hay lágrimas. Eso fue así como lloró Jesús ahorita aquí. Imagínense. Ese es nuestro Dios. Qué corazón. Entonces Jesús simpatiza con nosotros. Tú tienes dolor, Dios lo sabe. Ven a Él para que Él te dé consolación. Él te dé confort. Es una invitación. El Hijo de Dios en lágrimas. ¿Pueden ver lo que está pasando aquí en la ilustración? El Hijo de Dios en lágrimas, el Rey llorando. ¿Por qué estaba llorando el Hijo de Dios? Viendo a Jerusalén. Porque Él vio el juicio que viene. Él vio su destrucción de ellos. Y Dios no quiere que nadie perezca, pero que todos vengan a arrepentimiento y vengan a fe y tengan vida eterna. Ese es el corazón de Dios. Entonces, claro, le rompió el corazón. Él vio que viene juicio, Él vio que están ciegos, corazones duros, y Él sabía en que iba a ser rechazado. Eso me impacta mucho, sabiendo lo que va a suceder. Jesús no tenía miedo de morir. Su amor lo movió para adelante, entrar en triunfa. Él ve la victoria. A veces piensa, oh no, ¿por qué Jesús entró? Te van a matar. No. Él es un hombre real. Él es Dios, el Hijo de Dios. Y es obediente a su Padre. Entonces Jesús llorando sobre su pecado es llorando sobre los perdidos. Ese es el corazón de Dios, un gran corazón. Y tenemos nosotros familia y amigos que no conocen a Cristo. ¿Cómo está tu corazón acerca de ese hecho, esa verdad, que ellos están perdidos? ¿Te importa de ellos? ¿O tú estás bien porque Dios ya te salvó a ti? Piensan sobre esto, porque Dios quiere usarnos para alcanzar a los perdidos. Estamos viendo el corazón de Dios para los perdidos. Entonces Jesús llorando fuertemente. Qué contraste, ¿que no? El pueblo alabando. Sálvanos ahora. Y en un tiempo corto Jesús está llorando. Porque Él ve la realidad. Ellos no entienden, no vieron este día. Por eso dice Jesús, el día de tu visitación. No entendieron lo que estaba pasando. Ellos nomás querían libertad de los romanos. Pero Jesús vio lo que nadie más puede ver. Les voy a dar 3 razones por qué lloró. Primeramente, por su incredulidad. No hay tiempo para verlo profundamente, pero quiero mencionar una profecía más en el libro de Daniel. Noten el libro de Daniel, capítulo 9, gran estudio. En Daniel, capítulo 9, versos 24 al 27, es una profecía conocida como las 70 semanas de Daniel. Y ahí vemos el plan y propósito de Dios. Son 490 años y hay una línea de tiempo muy interesante. No es muy común que Dios da literalmente así un tiempo así preciso. Entonces, ¿cuándo comenzó esos 490 años? Comenzó el 14 de marzo, el año 445 antes de Cristo, en acuerdo con Daniel 9, cuando se dio un mandamiento que se iba a restaurar a Jerusalén. Entonces, desde ese día, cuando se dio esta profecía, fue precisamente 483 años al día, al mero día que cuando entró Jesús. Pues todavía falta 7 años, ¿que no? Y esos 7 años, otra vez, no es coincidencia, es el tiempo de tribulación. Es muy interesante. Y por eso Jesús dijo,
O si también tú conocéis a lo menos en este tu día. Fue el día preciso. Si ellos sabían la palabra, ellos iban a reconocer. Iban a sacar su calculator. Oh, güey, él es el Mesías. Eso es lo que dijo Daniel. Tenían los profetas y aún estaban ciegos. Eso fue 483 años, pero falta otros 3. Es el tiempo de tribulación que todavía se va a cumplir. 7 años de tribulación. Esto va a ser un tiempo durante el tiempo que Israel siguen ciegos. Y va a ser 7 años. Y durante ese tiempo Dios va a derramar su ira contra un mundo que lo ha rechazado a su Hijo. Tiene que suceder. Y Él quiere prepararlos, porque va a llegar el día cuando Israel van a ser quebrantados y van a confiar en el Mesías. Pero primero va a venir tribulación, porque ellos rechazaron, no vieron este día, no reconocieron, no hubo fe. Entonces es una gran profecía. Oh, si también tú conocéis a lo menos en este tu día. Segundamente, ¿por qué lloró Jesús? Por la paz que perdieron. Imagínense, Él llegó para ellos y no saben lo que están perdiendo. Igual con el mundo hoy, no saben lo que pierden cuando rechazan al Hijo de Dios. Dice en verso 42, oh, si también tú conocéis a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Si solo podían ver que llegó paz, Jesús es paz. Y esta paz es una referencia de paz con Dios. Cuando uno tiene paz con Dios, el resultado es paz, recibe la paz de Dios. Pero primero tienes que tener paz con Dios. Y de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de paz con Dios. Yo estoy en guerra con Dios, pero cuando me arrepiento y recibo a Cristo por fe, ahora ya tengo paz con Dios. Y recibo la paz de Dios. Pero ellos estaban rechazando a Cristo. Ellos rechazaron, ellos no vieron su día. Tenemos que preguntar nosotros, ¿qué tal tú? ¿Qué tal tú el día de hoy? Jesús ofrece paz con Dios, pero es necesario recibirlo por fe. ¿Dónde tú te encuentras? ¿Tienes paz con Dios? Y la esperanza es que Dios te puede traer y recibir su paz a través de su Hijo. Esas son las buenas noticias. Para ellos ya es muy tarde. Pero si tú estás aquí, tú estás escuchando este mensaje, quiere decir que todavía hay esperanza. Todavía puedes aceptar y recibir y confiar en Jesucristo y experimentar paz y tener paz con Dios y experimentar la paz de Dios. Pero el que lo rechaza, Dios dice, no hay paz. Dijo mi Dios para los impios, no hay paz. ¿Tienes paz con Dios? ¿Tú sabes si este sería tu último día? ¿Tú vas al cielo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Tienes la esperanza del cielo? Y si no, lo puedes hacer, porque este es tu día de visitación. Cada día que se escucha las buenas nuevas es una oportunidad que Dios te está hablando para recibirlo. Pon tu fe en Él y recibir vida eterna. Pero queremos ver otra razón. ¿Por qué lloró Jesús? Y lo mencioné un poco, pero es por su futuro juicio. Entonces el resultado a este pueblo que rechazó a Cristo es el mismo final al mundo hoy, al que lo rechaza. Y Dios no quiere que lo rechaces.
Dios tiene un gran corazón. Ya vimos que lloró por ellos. Él lloró porque Él vio el futuro y vio juicio. Él vio para atrás y vio profecía. Y ellos no lo reconocieron, su pueblo no reconocieron su palabra. Y ahora vio el presente. El paz ha llegado y perdieron paz. Y ahora está viendo para el futuro. Y ve otra vez llorando que hay juicio, porque Dios es justo. Y quiero que noten en versos 43 y 44, es clave. Jesús entró como un rey y habla aquí como un profeta. Y está describiendo algo que iba a suceder entre unos 40 años. Cuando Él dijo esto, entre 40 años iba a venir destrucción. De hecho, sucedió el año 70, esa es historia. En el año 70 el templo fue destruido, Jerusalén fue destruido. Y desde ese punto para adelante los judíos dispersos, alrededor de las naciones, los judíos dispersos, hasta que últimamente en tiempos más modernos Dios los regresó. Y se formó el país que jamás ha sucedido en la historia de este mundo, que una cultura eliminada, dispersos, normalmente se desaparece. Los judíos no. ¿Coincidencia? No, Dios tiene un plan para ellos. Y los regresó, pero todavía vienen los últimos 7 años. Entonces hay esperanza para el pueblo, pero también el pueblo de Israel, pero también hay esperanza para todo el mundo, el que recibe a Jesús. Va a venir un juicio. Noten la descripción, es muy gráfica en verso 43. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te citarán y por todas partes te estrecharán. Y eso es precisamente lo que hicieron los romanos con ellos. Alrededor de Jerusalén levantaron muros. Nadie entra de la ciudad, nadie sale. Y fueron eliminados, totalmente destruidos. Quemaron la ciudad. Y verso 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Otra vez, quemaron la ciudad, quemaron el templo. Y los romanos, para recoger el oro, tuvieron que remover todas las piedras. Y eso es lo que sucedió, exactamente. Ahora Jesús, el rey, es profeta, ve el futuro. Y qué triste esto, que no reconocieron su visitación. Hay que hacer esto personal, porque cristiano, tú sabes que hubo un tiempo que tú no reconociste ese día de visitación. Para mí era varios tiempos que cristianos venían y me compartían. Y yo no vi ese día. Entonces yo estoy agradecido que Dios extendió mi vida, es su misericordia. Que hubo un tiempo que Dios abrió mis ojos. Entonces, ¿dónde te encuentras tú hoy? ¿Has rechazado varias veces el Evangelio? ¿Tienes paz con Dios? Lo que vemos aquí es lo que se ve hoy en día en el mundo. Pero hay algo que dice la Biblia. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué tragedia. Pero el verso que sigue dice, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Y el punto que quiero hacer aquí es que Él vino primero a su pueblo. Él vino para los judíos primeramente. Ellos rechazaron al Mesías. Y eso abrió la puerta para nosotros, para los gentiles. En el plan de Dios somos parte. El pacto que Dios hizo con Abraham, nosotros, los gentiles, podemos entrar y ser recipientes de ese pacto, de las promesas que Él hizo con Abraham, a través de fe en Jesucristo. Y eso es lo que Jesús hizo. Es un gran día, aunque sí fue triste,
pero de ahí vino Cristo a todo el mundo. Y eso es llamado el nuevo pacto, donde Dios, Él escribe su ley en tu corazón. Ahora el Espíritu Santo mora en ti. Dios mora en ti. Dios con nosotros. El que recibe. Podemos tener una relación personal con Dios. Y es un pacto eterno. Entonces durante este tiempo, porque Israel sigue ciego, aunque ya están en su propio pueblo, pronto vendrá 7 años de dificultad. Pero antes, algo va a suceder. Seremos arrebatados. Vamos a estar con el Señor en el aire. Algunos van a ir más pronto a estar con el Señor. Y eso se llama el rapto. Y vamos a estar con el Señor por la eternidad. Entonces el anticristo se va a revelar después y él va a hacer un pacto. Él va a hacer un pacto con Israel. Y él va a mantener paz en el mundo. Pero en ese tiempo va a haber gran tribulación. Juicio. No para la iglesia, para el mundo que rechazó al Hijo de Dios. Y es muy interesante que los 7 años que faltan de la profecía de Daniel se van a cumplir por fin en ese tiempo. Ese va a ser el tiempo cuando Dios derrama de su ira. Dios va a traer a Israel a sus rodillas. Van a ser quebrantados, humillados. Y por fin van a cantar, sálvanos, porque van a reconocer. Entonces esta entrada triunfal, todo queda con el plan de Dios. Y tú y yo, la iglesia, somos parte de esos planes. Y vemos que Dios es un Dios en control. Él es un Dios fiel. Lo que Él dice se cumple. Hay gran promesas en las Escrituras. Este evento nos causa adorar y celebrar, porque entendemos qué es lo que sucedió. Cuando Él entró a Jerusalén como rey, llegó el día como cuando tú lo reconociste. Sálvame, Señor. Sálvame de mis pecados. Y eso nos recuerda. Y recordamos. Pero hay unos que tal vez nunca has tomado ese paso de fe. Dios te visita hoy de nuevo, porque te ama y tiene un plan para tu vida. La entrada triunfal solo es triunfal para nosotros personal cuando lo recibes al Hijo. O si no, es juicio. ¿Ves? Y fíjense, todo esto por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dios vino, Dios con nosotros. Emmanuel dice la palabra. Él vino. Y entonces no es muy tarde. Este mensaje, cualquier persona que pueda escuchar esto, todavía hay oportunidad. Dios te visita, recíbelo. No lo dejes que se vaya. Como vimos en el estudio de Mateo, quédate conmigo, Jesús. El mundo dice, vete de mí. Pero los humildes dicen, sálvame. Quédate conmigo, Jesús. Cámbiame. Entonces aquí estamos en la iglesia, escuchando la palabra, escuchando buenas noticias. El Evangelio, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es el que confía en Él, o pon su fe en Él, no se pierda, tendrá ¿qué? Vida eterna. Esas buenas noticias, ¿qué no? Buenas noticias, esperanza de vida eterna. Las buenas nuevas que Dios te ama. Dios me ama. Dios envió a Jesús. ¿Para qué? Para tomar tu lugar en la cruz. Dio su vida por ti y por mí, para pagar nuestra deuda. Lo vamos a ver muy pronto en el Viernes Santo. Eso es lo que Él hizo porque te ama tanto. Quiere que entres en su presencia. Buenas nuevas que sí, dio su vida, lo enterraron, pero resucitó de la muerte. Esa es la entrada triunfal. Conquistó el pecado, conquistó a Satanás y conquistó la tumba. Entonces vamos a celebrar esto. Él está vivo. Eso no es tiempo de
de ser religiosos y triste, salir de aquí todos con la cabeza abajo como algunos lo hacen. No, gócense, iglesia. Dios en su entrada triunfal te dio a ti esa victoria, el que lo ha recibido, ¿ves? Entonces, eso es celebración. Y eso es lo que celebramos hoy. El Rey victorioso, el Rey humilde nos da vida. ¿Saben que cada persona tiene un día de visitación? Los ciegos no lo ven, pero sí requiere fe para verlo. Y si te falta fe, dile a Dios, dame fe, que yo pueda ver mi necesidad. ¿Has puesto tu fe en Jesucristo? ¿Has confiado en Él? Yo les mencioné mi ejemplo, y yo me recuerdo, hubo varios días de visitación y varias veces de rechazo. Entonces, ¿tú escuchas a Dios que te está hablando? Porque ¿saben qué? Que ser cristiano no es simplemente venir a la iglesia. Ser cristiano no es, yo fui bautizado. Hice mi confirmación, soy cristiano. Eso no es lo que significa en acuerdo con la Biblia. Pues tomé cursos de catequismo, eso no te hace cristiano. Pues mi mamá y papá son cristianos. ¿Eso no cuenta por algo? Para ti, ¿no? Para ellos, sí. O soy cristiano, yo vivo en los Estados Unidos. Tampoco. No, somos cristianos porque hemos puesto fe, confianza en Jesucristo. Creemos que Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios. Él pagó la deuda de mis pecados en la cruz. Él vive hoy, lo creo y lo recibo. Me arrepiento. Eso es ser cristiano, es fe, es confianza, hay arrepentimiento. La Biblia dice en Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso es confiar, eso es creer. Juan 3:16 dice creer en Él. Juan 1 dice recibirlo. Pablo aquí dice fe en Él. Todo es lo mismo, es sinónimo. Fe, confiar, recibir, confiar en Jesucristo que te salva. No ponga, nadie más te puede salvar. Tus buenas obras no te salvan. Tu buena actitud no te salva. Solo Jesús te puede salvar. Antes que terminamos, iglesia, oren en tu corazón lo que el Señor te ha hablado. Seguramente acción de gracias por su victoria, por meditando en la palabra que Dios cumplió profecía. Nos queda así asombrados, como wow, Dios es bueno, es poderoso, su palabra es viva, es poderoso. Medita en lo que el Señor te ha hablado. Pero si nunca has confiado en Jesucristo y nunca lo has recibido como Señor y Salvador, ¿por qué no lo haces hoy? Es día de visitación y lo puedes hacer. Antes que terminamos con la última alabanza, abre tu corazón. Si tú escuchas a Dios hablando y gustaría recibir a Jesús, alza tu mano para que pueda orar por ti. Alza tu mano para que pueda ver tu mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú alzas tu mano, haz esta oración. Y los demás van a que orar también. Padre, perdóname. Reconozco que te necesito. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor. Límpiame. Dame un corazón suave. Te invito a que entres en mi vida, en mi corazón. Toma el control, Señor. Gracias por dar tu vida en la cruz por mí. Gracias porque me amas
Gracias por la esperanza que me das, porque tú vives y me das esperanza de vida a mí. Cámbiame, Señor. Dame fuerza para vivir para ti. Guíame en tus caminos. Y úsame para tu gloria. Usa mis dones, mis talentos para tu gloria. Úsame para hablar de ti a otros. Lléname de tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bienvenido a la familia de Dios. Es por fe. La Biblia dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces no hay juicio para el Hijo de Dios. Gócense en tu nueva vida. Eres una nueva criatura.